Para mí Néstor era uno de los delanteros más sobrios, con más fríos y con una definición muy buena. Entonces digo... ¿Eso dijo tu jefe? Eso dijo mi jefe. Ahora me toca. Demetrio era de los más fuertes, hacheros y precisos para meter la pierna. Te habla René Madero y soy un apasionado de los deportes y los negocios. Te quiero invitar a que no te pierdas mi podcast Jugada Maestra, el cual proviene de hacer negocios con el deporte de forma estratégica. Te espero con gusto en cada episodio, donde tendremos invitados especiales y así, junto contigo, hacer la jugada maestra. Pues hoy, como cada episodio de Jugada Maestra, estamos de manteles largos. Tengo el honor de presentarles a un integrante de una de las dinastías más grandes del fútbol mexicano. Como futbolista, empezó su carrera en el Club Deportivo Guadalajara, con el que fue campeón en el 86-87. Jugó también en otros dos equipos tapatíos, como fue Tecos y UDG. Después de su retiro participó como directivo de Chivas, donde desempeñó distintos puestos como vicepresidente de fútbol, presidente deportivo y director deportivo también, ¿no? Durante su primera gestión, el equipo consigue el título en el 2006, después de varios años de sequía. Y bueno, sin más preámbulo, Néstor, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Y bienvenido a Jugada Maestra, Néstor de la Torre. René, al revés, muchas gracias. Y bueno, de dos cosas, ¿no? La primera, de la dinastía. Qué padre, ¿no? O sea, a mí sí me da orgullo y sí me hace sentir bien. Y comienzo con mi tío Javier, que creo que es el más representativo, el que tuvo más años, más logros, aparte de 5 campeonatos. Sí, y de futbolista 20 años casi, y como futbolista, y conseguir todos los títulos. Y creo que es el que más sumó prestigio del apellido de todos nosotros, ¿no? Bueno, después estuvo Yayo, Chepo y tu servidor, que de alguna forma estuvimos juntos, y una época que fue muy bonita, una época que fue con Alberto Guerra, que realmente Chivas calificaba. Siempre calificaba, Chivas, ¿no? Siempre era un equipo de los que les daba sabor. Había equipos con mucho poderío, pero Chivas siempre fue protagonista y los de que les daba sazón a una temporada, ¿no? Guadalajara en esa época, yo que recuerdo que nomás un 30% no habremos calificado y haber llegado a buenos lugares, ¿no? Un buen Guadalajara. Buena década. 80s, una buena década. Y quedó grabada en la historia. Pero bueno, eso que dices, Néstor, la verdad es que sí es de presumir la gran dinastía que formaron, porque son una familia que marcó el fútbol mexicano y marcó a las Chivas. En este caso, platicando ahí con mi papá, me tocó convivir con ustedes desde muy pequeño en los entrenamientos. Y algo que me da, también hay que presumirlo y hay que platicarlo. Dice, para mí Néstor era uno de los delanteros más sobrios, con más fríos y con una definición muy buena. Entonces digo... ¿Eso dijo tu jefe? Eso dijo mi jefe. Ahora me toca. Demetrio era de los más fuertes, hacheros y precisos para meter la pierna. Sí, bajita, era muy durito. O sea, era muy fuerte, ¿no? No era alguien muy técnico, pero sí era alguien que gracias a él se mantuvo una fortaleza defensivamente en el Guadalajara, y era muy aplicado. No era tan bueno con el balón. Era burrito, ¿no? Creo que con el tiempo mejoró. Sí, pero de inicio, su fortaleza y su lucha personal, bueno, y un carácter. Al igual que tú, de carácter fuerte, ¿no? Carácter. Sí, por ahí llegamos a jugar en contra y no era sencillo jugar con él. Fíjate, Néstor, que bueno, ahorita platicando fuera de cámaras, te decía el motivo de estas charlas. ¿Qué pretendo con estas charlas? Tener invitados como tú con gran trayectoria dentro y fuera de la cancha, que nos aportes un poquito de esa experiencia, porque estamos en una época donde cada vez el fútbol va creciendo más, hay mejores salarios, vemos que cada vez es más competido, y que los jugadores se tienen que preparar mucho fuera de la cancha, ¿no? El mundo después del retiro, ¿qué viene para los futbolistas que vienen en una burbuja? Y a ti te tocó vivirlo, como te decía, dentro y sobre todo fuera. Tener a tu cargo muchos chavos que hoy son figuras y fueron referentes del fútbol mexicano, ¿no? Como dices, hace un momento comentábamos, ¿no? La preparación en el ámbito que te desarrolles no sobra. Cualquier tipo de preparación. Y el futbolista, de alguna manera, estás viviendo una ilusión y un deseo de poder llegar a futbolista profesional. Entonces es una ilusión muy grande. No nada más lo estás viendo como negocio, lo estás viendo desde niño. Fuiste al estadio y te quieres ver ahí y para ti es algo lo máximo, ¿no?
Cuando estás viviendo esos momentos, que es un poquito de miel porque sacrificaste mucha época para poder llegar a esas instancias, cuando estás en esos momentos especiales, se te hace fácil abandonar la escuela. Se te hace fácil dejar de prepararte en otro ámbito, y principalmente hoy que la globalización y las comunicaciones han avanzado mucho, en donde realmente un futbolista que se administra bien casi tiene la vida, claro, resuelta económicamente hablando. Claro, no hay dinero que aguante si no lo trabajas normalito y si lo tienes más o menos, porque también sabemos de todo tipo de historias. Pero es normal, llegas a 30 y tantos años, dejas de jugar, dejas de percibir lo que percibes y ahí, güey, o sea, de repente te topas con una pared. Un golpe fuerte, ¿no? Fuerte, porque también no es fácil, no sabes hacer casi nada. Ese es tu un tema experiencia bien, de futbolística bien cabrón. No es suficiente. ¿De qué acabas? ¿De preparador físico de algún grupo de jóvenes, entrenador, de algún colegio, de alguna cosa así? No. Entrenador, hay que hacer un curso y hay que recordar, a ver, realmente el entrenador que gana es el de primera división. Bueno, y todavía, son pocos. Y pocos son mexicanos. 18 equipos, y de los 18 equipos serán 6, 8 mexicanos, ¿no? Entonces no es sencillo. Gracias a Dios tuve un padre en el cual nos exigió estudiar. Nos exigió. ¿Quieres seguir jugando? Tienes que estudiar. ¿Qué carrera tienen? Yo soy ingeniero civil y desde los 22 años tengo mi título recibido, mi registro profesional, tengo todo. En aquella época había que hacer tesis y hay que hacer tu examen profesional, y eso lo hice 2 años. Después de 2 años de que salí de la carrera, hice mi examen profesional y hice porque mi padre me decía, ¿no? Y soy ingeniero civil, tengo por ahí unos diplomados de la Universidad de Berkeley sobre negocios y la maestría que se hacía en aquel entonces de negocios internacionales de fútbol en México. Entonces, de alguna forma no me he dejado de preparar un poco. Un poco. Tuve una ventaja que de alguna forma, terminando de jugar fútbol, me metí a una empresa, formé una fábrica y me metí a una empresa. Entonces, tuve conocimientos contables administrativos. Con buenas bases, ¿no? Y tenía mucha gente. Entonces, de alguna forma, eso me ayudó mucho también para entrar al fútbol. Yo no nada más me encargaba de fútbol, sino también veía todo lo administrativo, todas las proyecciones financieras, las inversiones, los retornos, estados de resultados. Hay que estar muy, muy, muy preparado y capacitado para eso. No era sencillo, ¿no? La gente que, oye, no. O sea, yo podía ver, conmigo no. O sea, no. Los estados de resultados son estos y así tenemos, y esto fue los ingresos. Y yo a Jorge le llevé todo un programa de cómo el proyecto de inversión en fuerzas básicas y cómo deberíamos de vender jugadores. ¿Cómo se va a retornar? Para entonces retornar esa inversión y que sea rentable. Porque quieras o no, no dejan de ser. Es un negocio al final, ¿no? Al final no dejan de ser empresarios. Claro, y los que invierten dejan hasta patrimonio por entrar al mundo del fútbol. Exactamente. Que ahorita vamos a entrar en detalle, que eso me interesa que nos platiques más a detalle. Pero para empezar a romper el hielo y entrar en materia, Néstor, platícanos cuál fue tu primer cheque y en qué lo invertiste cuando fuiste profesional. Bien, yo me voy a una pretemporada. Yo hablo con Alberto Aguerra. Los directivos me di. ¿En qué año? Estoy hablando en el 82, no, en el 83. Yo estaba en el Tapatío. Y entonces los directivos me hablan y me dicen, oye, es que vamos a firmar. Le dije, ¿sabes qué? No, yo ya tengo 2 años en el Tapatío. Si no, yo ya me voy. Hasta tengo ofrecimiento de irme a estudiar a Estados Unidos y me pagan y todo. Y no, yo ya no me quedo otro año. Y entonces me dice, ¿sabes qué? No te vayas. Habla primero con Alberto. Y yo fui con Alberto Guerra. Personalmente. Me das chance, quiero ir a la pretemporada, ya me has visto jugar. Y me dice, y Alberto me dijo, está bien, ve, sí, quiero verte más cerca. Y me dio la oportunidad. Ya, pretemporada, ya me quedé y todo, y me firmaron. El primer torneo de tu pretemporada. Sí, hago pretemporada, ya regresé a la pretemporada. Con primer equipo. Con primer equipo. Y me pagan. Me pagaron mucho más de lo que yo pensé. ¿Cuánto fue tu primer cheque? Mira, me pagaban. Digo, de aquellos tiempos. Yo en el Tapatío llegué y ganaba 6,000 pesos y luego ganaba 12,000 pesos, que era de los que más ganaba. Me brincan a Chivas y ganaba 50,000 pesos mensuales. Más del doble. No, más del casi el triple. 50. Yo semestralmente en el ITESO pagaba 18,000 pesos en el semestre. Un Volkswagen me costaba 53,000 pesos. Un bocho. Un bochito. O sea, sí, es con lo que puedo comparar. Para comparar, claro. Es con lo que puedo. Y me dieron de firma 2 millones de pesos. Muchísimo dinero. Me compré un Corsair. Qué carrazo. Compré un Corsair. El Corsair de la Volkswagen, claro. Sí, me compré un Corsair. Compré un terreno en Bugambilias
y compré, di el enganche de un departamento en Residencial Victoria. Qué importante, eso fue lo que compré. fíjate, qué importante el tener claro, obviamente me imagino por asesoría de tu padre, tu familia, no volverte loco, ¿no? Con esas cantidades que, todo lo que pudiste invertir y sí dirigirlo de una buena manera, ¿no? Quieras o no, estás chavo. Yo tenía 19 años, estás chavo. Te llega dinero, te llega espacio popular, llegas a restaurantes, llegas a lugares y en el mejor equipo de México. Y de alguna forma, tienes beneficios hasta con las damas. O sea, algo que ni que seas tan guapo y tan agradable. Simplemente siendo porque eres futbolista jugador, nada más, claro. por jugar fútbol. Y entonces ese tipo de atributos que te va dando el fútbol no es fácil manejarlos. Y eso que te digo que yo me creé una persona normalita en donde estudiábamos y teníamos unos padres en los cuales estuvieron en el medio y conocían y de buena educación y sí nos guiaban. Pero te mueve, ¿no? Te llega a mover. No, pero ¿no? Totalmente. Y gracias a Dios, económicamente estábamos bien. Mi padre nos dio buenas escuelas. No nos sobraba nada, pero tampoco no nos faltaba nada, Claro. Nada, muy a gusto, todo. Y con todo y eso, hay momentos que pierdes piso. Pues qué interesante y eso. ¿Sabes qué es interesante? Que tengas en los clubes personas que te puedan ubicar un poquito más psicológicamente y que te ayuden. Pero que te ayuden de verdad. No, pero que te dicen, es que sabes que cuando llegó Jorge con todos sus rollos, que una educación integral y que vamos a... Que no era mala propuesta, ¿eh? No, por supuesto que no. Y entonces ves y comprendes que dices, híjole, si realmente yo hubiera tenido estas herramientas y las hubiera tomado en serio, porque luego las tienes y no las tomas en serio, y las hubiera tomado, no las valoras. Nutrición, de medicina, de educación, psicológicamente, pero por supuesto que no nomás yo. Toda la generación con la que estábamos hubiéramos sido mejores. Y ojalá que estos ejemplos de vida, Néstor, la gente que nos pueda estar escuchando, jóvenes que están iniciando sus carreras en el fútbol, tomen este tipo de ejemplos y no tomen los ejemplos de que me voy a ir por... René. Bueno, te compraste tu carrito bien, no, pero René, invertiste bien, ¿no? Mira, René. Yo estudiaba en el ITESO. Entraba a las 7. Una de las mejores universidades, ojo, aquí en Guadalajara. A las 7 de la mañana tenía mi primer clase. Me iba a las 6:20, 6:30 al ITESO. Yo vivía en Jardines del Bosque. 6 de la madrugada. Sí. Me iba, entraba a clases de 9 como hasta 10, 10:30. Y luego de ahí me iba en friega al Club Guadalajara a entrenar. Y me regresaba a veces en la tarde a estudiar. ¿Tú crees que no, oye, a veces cansado del entrenamiento y todo? Y párate a las 4 para irte porque estabas acostado. Párate a las 4 para irte a estudiar. O sea, sí fue bien pesado. Cuando estaba en el Tapatío y ya estaba en la universidad, jugábamos en Uruapan. Yo a veces jugábamos a las 4 Uruapan, terminabas a las 6, te bañabas 6, 7 y piquito. En lo que cenabas 8, 4 horas en camión, 12, llegábamos 12:30, 1. Y el lunes a las 7 a la universidad. Qué padre, Néstor. Y como te comento, es un ejemplo, la verdad, es un ejemplo de vida y que lo tomen varios de nuestros jóvenes. No es como, ay, oye, presumir, no. Es decir, todo cuesta trabajo, todo hay que sacrificarse, nada es gratis, nadie te regala nada. ¿No? O sea, no. Y a veces esos esfuerzos, no verlos redituar, son desesperantes. Pero no hay nada como el esfuerzo continuo y el deberás estar comprometido con lo que quieres hacer y estar bien consciente de las dificultades. Y sí influye que tengas a alguien atrás de ti que te empuje un poquito. Yo me acuerdo cuando estaba una vez en el Tapatío de Tecos, de chavito me dijeron, oye, vente a Tecos. Acá a Tecos. Y me movieron. Pues allá que en primera división, ya aquí estoy en segunda división, pues a ver. Vámonos a... Y me acuerdo muy, muy bien de mi padre que me dijo, no, terminas tu compromiso formal con ellos y después haces lo que quieras. Pero ahorita... Hasta que no termines tu compromiso la vieja escuela. Que eso tendría que prevalecer hasta el día de hoy. Pero ahorita tienes que cumplir tu palabra. Esa vieja escuela, como te digo, ojalá que pueda prevalecer, que cada vez lo vemos menos, ¿no? Néstor, ¿contra quién te toca debutar? Yo debuto contra el Toluca. ¿Recuerda la fecha? En el 83, no me acuerdo quién. Pero bien, o sea, fue bien especial porque yo tenía al Pajarito, a Víctor Rangel ya allá y adelante de mí. ¿Tú crees? Yo pensaba, ¿cuándo voy a jugar? Nomás que estaba en las reservas y llevaba muchísimos goles. Me había ido muy bien, andaba muy bien, todo. Y un día,
pues te voy a meter. ¿Cómo? Pues sí, te voy a meter. Ingues. Y pues ahí voy. Adentro había un cuate, Peri, quién sabe qué. Era un central. Él me marcó todo el tiempo, sí. Y todo el tiempo me estuvo diciendo cosas. Y debuté con él, contra ellos. Y no fue grato. No jugué mal, pero no fue grato. Perdimos 2-1. Perdimos 2-1 ya bien cansado. Corrí todo el día. Y luego el segundo partido. ¿Y en la altura de Toluca? Y el segundo partido fue contra el Atlas aquí en Guadalajara. Clásico tapatío. Bien padre. Ahorita mencionabas algo interesante. ¿Qué se siente compartir cancha con tu hermano y con tu primo durante muchos años? También padre, ¿eh? También muy padre, sí. Digo, porque todas esas peleas de niño ahora en la cancha tenía la confianza de, hey, cabrón. Pero toda la vida jugamos juntos en la calle y en la cochera y ahí en el cancel y la portería. O sea, toda la vida estuvimos juntos jugando, ¿no? Entonces, sí es padre que también ver a la gente cercana a ti y tus ¿Cómo era la relación dentro de la cancha? ¿Cómo era la relación? Chepo es medio chistoso, ya ves, Chepo es perfeccionista. Jugadoras. Yayo, es que éramos bien diferentes. Yayo era más fuerte, Yayo era más fuerte, Yayo cubría mejor el balón. A Yayo no le quitabas el balón porque metía muy bien el cuerpo. Chepo era el que mejor golpeaba el balón. Muy técnico. Era el que mejor golpeaba el balón, pasaba muy bien el balón, tiraba gol muy bien. Y yo hacía jugadas diferentes. Me volteaba al revés, me adelantaba, me atrasaba. O sea, pero jugaba un poquito, más feo. Era más cabeza que condiciones claras como la de cubrir el balón o la de golpear el balón. Más con un talento más nato. Vienes de una familia de abolengo en el fútbol, lo hablábamos ahorita. ¿Qué significa para ti Chivas? Desde que tenía 6 años, 7 años estoy en las Chivas. No, entonces como diversión, como grupo de amigos, como un lugar de esparcimiento. De niños a veces mi padre nos llevaban al Club Guadalajara para entrenar y no íbamos a entrenar, nos metíamos a la alberca. O sea, Chivas fue parte de mi desarrollo, de mi crecimiento, de mis amistades, de todo el grupo, ¿no? Después empiezas a jugar fútbol y ya empiezas a tomar un poquito más en serio. Y después ves que te han dado una formación y te han dado totalmente las bases, ¿no? Un desarrollo personal en el que aprendes muy bien ciertas cosas básicas en la vida, como trabajar en grupo, saber ganar, saber perder. Carácter, disciplina. Saber que hay una ley, que hay un orden, que tienes que trabajar mucho en grupo. O sea, te dan unas bases muy importantes para poder trabajar. Y el Guadalajara nos dio una profesión, nos dio un nombre y carrera. Nos dio muchísima satisfacción. Títulos. Muchísima satisfacción personal, ver a la ciudad, ver a los aficionados, lo que representan en todos los sentidos. René, ¿cuántos chavos quieren jugar fútbol y cuántos llevan a jugar fútbol en primera división? Es un porcentaje muy reducido. Y más en un equipo como Chivas. El mejor. ¿Verdad? Entonces, ¿no? ¿Qué me nos dio? Todo. Oye, Néstor, ahorita escuchando tu historia de vida, que repito, es un ejemplo. ¿Qué negocio emprendiste siendo jugador? ¿Algún negocio que hayas emprendido durante tu carrera? Compré un par de videocentros. ¿Videocentros? ¿Te acuerdas de los videocentros que rentabas películas? Sí. Yo compré un par de videocentros. ¿Qué más? ¿Cómo te fue en ese negocio? No mal, no bien. Porque la verdad que después aquí en Guadalajara los videocentros eran... Sí. Era nuestro... Época, sí. En los fines de semana era como que sí. Volteamos, ¿qué hacemos? Pues vamos a videocentro por unas películas. ¿Y cuál te fue mal? ¿Un negocio que hayas emprendido? No, eso ya después. Puse un restaurante y me fue muy mal. ¿Sí? Por circunstancias de la vida que yo nomás iba a meter tantito dinero y acabé comprando el restaurante completo porque me desesperaban porque no eran comprometidos y mal. Es más, tengo la experiencia de que cuando me he metido algo que no conozco de veras, no me ha ido bien. Eso me ha pasado en la vida, ¿no? Tuve una fábrica por más de casi 27 años, una de empaques de cartón. Ok. Y esa pues poco a poco fui aprendiendo. Pero otras cosas que me he metido... Que siendo jugador te llegan negocios a diestra y siniestra y gente que nomás quiere verla... Yo creo que ese es un mal muy fuerte para un jugador. Y sigue siendo, ¿no? Tus parientes... tus grandes amistades traen el negocio de la vida con que te vas a hacer. Ten mucho cuidado con tu dinero. Sobre todo con la gente cercana, ¿no? Sí. Digo, porque hay más que una amistad y siendo familia, digo, hay muchos casos. Pero sí entra aquí la importancia de
de tener las bases y el conocimiento para poder emprender en algún negocio. Y aquí es donde te pregunto, la preparación del jugador. O sea, vamos, ahorita tú mencionabas el tener una persona que te esté orientando, quizás un mentor en el club, pero por iniciativa propia, la preparación tanto académica como estar buscando nuevas opciones de negocios con bases y con conocimiento. ¿Qué tan importante es, Néstor? Mira, para mí en el fútbol, cuando uno es futbolista, no hay mejor negocio que el fútbol. Que tu profesión, cuídala, ¿no? No te metas perfecciona tu alimentación, tus condiciones físicas, entrena mucho tus debilidades, médicamente, come muy bien, descansa bien. No hay mejor inversión para un futbolista que tu físico. Que él mismo. Prepárate psicológicamente para escenarios difíciles. Creo que hay muchas formas en las que se presentan muchos, ¿no? Puedes crecer y de ninguna manera creo que hay mejor negocio que invertir en ti. Que te cuides tú mismo. Mientras estés jugando. Que obviamente tienes mucho tiempo libre. Inviértelo en ti. En ti y en tu preparación. Tiempo libre, yo un par de años me fui a estudiar. Estudiaba en las tardes inglés. Me metí a uno que se llama Interlingua. Creo que todavía por ahí debe estar, ¿no? ¿Funciona? El Interlingua y estuve un par de años ahí. ¿Qué consejos, Néstor, les puede dar a los jóvenes que van iniciando, que están ya próximos a debutar, que ya debutaron y que están consolidando sus carreras? Que aquí el chiste no es llegar, es mantenerse. ¿Qué consejo les puedes dar? Fíjate, es difícil dar un consejo, ¿no? No soy cada quien para dar. Platique cómo lo va en la feria. Te voy a decir un poquito lo que creo. El jugador que está empezando normalmente, porque hay todo tipo de jugadores, normalmente no es alguien muy ecuánime emocionalmente por todo lo que vive. A grandes presiones también grandes escapes. Claro. ¿No? Creo que el consejo es más para la gente que tiene alrededor, que de veras pueden influir en la persona, en el jugador. Y que lo escucha. Tanto como deportista como persona. Entonces, que realmente se metan a tratar de ayudar, porque hay muchos padres que son relativamente cómplices del jugador, lo chiquean mucho porque el jugador es el que trae dinero a la casa. Que también es un mal, ¿no? De repente el papá, hemos visto muchos casos que es el que le trunca a veces es el peor enemigo del chavo. Porque todos apuestan a que tener el hijo y que sea el próximo Messi nos saque, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la conciencia de las personas que tienen influencia sobre un jugador debe de ser clara, y si no pueden, pues que se respalden en profesionistas de los temas. Alimentación, nutrición, pues bueno, los grandes jugadores tienen sus nutriólogos especiales en los cuales hay estudios específicos de su persona, en qué le hace bien, qué le hace mal, qué le hace falta, o qué. Bueno, a lo mejor hay jugadores diferentes, ¿no? ¿Quién le hace más daño a la carne? ¿Quién no? ¿Quién necesita? Claro. ¿Quién no? Creo que en eso se deben de meter mucho. Mentalmente, como éramos nosotros, un poquito de calle, un poquito de barrio, un poquito de que vas a jugar a diferentes lados y te fortalecías mentalmente, porque ibas a jugar al Atlas de chavito y salías apedreado casi, y había uno del DOS y lugares que ibas a jugar y salías bravos, ¿no? Muy bravos, se ponía muy bravo, y entonces te fortalecías mentalmente de una forma o de otra, ¿no? Y tú lo veías cuando yo estuve en el Cervantes Colonias de niño, pues una diferencia muy grande. Pues con tus amigos, yo les decían los chavos de club contra los chavos que están jugando ahí. Oye, es que juega bien, mételo acá con los de acá, con los que de veras te saben meter el cuerpo, la pelota en medio, y que van son primero, pícaros, que es diferente, ¿no? Y creo que eso, hay pocos que brincan ese. Es el meterte a un lugar de fútbol en serio, a un lugar en donde más bien te tienen cuidado. Y te tienes que ir adaptando a eso, ¿no? Oye, Néstor, en tu faceta como directivo, que te toca estar en Chivas y después como director de selecciones nacionales, la convivencia con los jugadores, que ya en selección, evidentemente son los mejores de nuestro país, ya estando en sus mejores momentos, ¿qué tan complicado es el entorno, lo que rodea ya en selección nacional con los jugadores? O sea, ¿cómo irlo llevando? Que lo hiciste de una gran manera. Tú mencionabas al principio el tema de la disciplina, ¿no? Es que René,
estás llegando a un lugar donde casi vas a convivir con jugadores que son figuras en sus equipos. En México y en el extranjero. Y que de alguna forma hay equipos que sí tienen reglas muy claras, pero hay otros equipos que pueden hacer lo que quieran y que están acostumbrados y que piden y que hacen y llegan tarde y se uniforman como quieran y con muchas carencias de disciplina. Y también cuenta el deportista, porque hay jugadores que de veras también son muy profesionales y otros jugadores que son un desastre. Están ahí porque realmente tienen cualidades para jugar fútbol. ¿Cómo liderar esos grupos, Néstor? Yo creo que en su momento algo que fue, creo, importante para mí es no tener miedo a que... yo no le tenía miedo a un jugador de que se va a enojar conmigo o qué va a decir y chin. O sea quien sea. Yo no era de los que primero a mis amigos y después mis jugadores. No, primero yo soy el director y necesito... tener reglas claras y tener un orden, porque si tú estructuras y más o menos organizas, si le metes disciplina, es más factible que puedas tener éxito. Si no le metes disciplina a nada a todo lo que hagas, no es fácil tener éxito. ¿De qué herramientas te valías, Néstor? Porque te han de sacar o te debieron de haber sacado canas verdes, ¿no? ¿De qué herramientas me valía? Leía, yo creo que en aquella época coaching, leía mucho de coaching. Tenía por ahí mis libritos en el cual te apoyas con ciertas herramientas. Si lo decía de jugador, también de directivo, de alguna manera siempre el poderte cultivar y poder tener personas o a quién recurrir o cursos que tomar que te puedan fortalecer en algún rubro que te da más soltura para poder tratar. Yo siempre, cuando dejé ya de dirigir a la selección, tuve un tiempito para reflexionar y lo que siempre llegué a mi conclusión es decir, creo que mis ideas o lo que quería hacer era bueno. Realmente era bueno porque realmente trabajé mucho y realmente organicé mucho. Creo que mis formas fueron agresivas. Debí de haber sido más paciente y eso lo repito mucho. Porque a través de los años no me arrepiento de haber sido, y lo estoy diciendo no en selecciones, que tuve un pleito muy fuerte, también en Chivas tuve disgustos con muchos jugadores y desencuentros, y no te estoy hablando nomás de jugadores, hasta con el mismo Jorge Vergara tuve por ahí algunos diferencias. De alguna forma tenía como vivir de otra manera. No dependía del fútbol para poder vivir. Yo ya tenía mi fábrica en ese entonces eso de alguna forma me daba cierta seguridad o me respaldaba para poder tomar acciones en el cual corría riesgos. Sí, porque sabe por medio también el patrimonio que has formado como empresario, ¿no? Por supuesto, cualquier persona que ves en riesgo el sustento, el poder llevar comida a tu casa... Pero por supuesto que es algo que te presiona y que lo valoras. Hay personas que tienen una integridad que les vale gorro, pero por supuesto que presiona. Claro. Si no, tampoco no hay que hacerse el macho, ¿no? Sí influye el no poder tener un respaldo económico para poder solventar las necesidades primarias de tu familia. Pero la verdad, Néstor, es que creo que en el tema directivo que ha sido de los referentes en ese tema y muchas cosas que aprender, que como lo dices, también son formas y irte adaptando y van pasando los años y te vas dando cuenta de muchas cosas que quizás en su momento se pudieron mejorar, ¿no? ¿Y cómo has seguido ligado al deporte, al fútbol, Néstor, últimamente? Fíjate, acabas de decir una cosa. Tenemos que esperar que pase el tiempo para comprender, entender y aplicar. ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes que dejar que seas una persona más experimentada, más madura para valorar esas cosas cuando a lo mejor hay personajes que en la mitad de tiempo te pueden ayudar a ese camino, a hacerlo en la mitad de tiempo? Si duraste 20 años para llegar a esas conclusiones o esa madurez de proceder, pues bueno, creo que pudiste haber también esa experiencia, acelerado esos procesos de aprendizaje. Con las personas adecuadas, es a lo que voy, ¿no? Sí, creo que puede ser futbolista, directivo, todo eso lo puedes enfocar más. Aprovecha el tiempo. ¿En qué? En lo que más te guste, pero aprovecha el tiempo. No regresa el tiempo.
No regresa el tiempo. ¿Cómo has seguido ligado, Néstor, al fútbol? No, veo partidos de vez en cuando, ya no veo todo, antes veía todo el día partidos, hoy ya no veo muchos partidos, o sea, vi un ratito el de Inglaterra, Estados Unidos, que quiero que quede campeón Inglaterra, y antes no me perdía un partido, quería saber cómo estaban los equipos, cómo jugaban, qué jugadores, cuáles aparecían. Más tranquilo, la realidad, más relajado. Vivo más tranquilo, ya no, el fútbol te demanda. Y si no estás dentro de esa demanda, y yo le digo, si no es tu plan de vida estar en el fútbol, no te metas. Porque el fútbol de veras te demanda tiempo y te demanda sacrificios, lo antepones a tu familia. Claro. Y eso, pues bueno, hay que tener. Y bueno, gracias a Dios por eso estuve tantos años, porque creo que fui una persona comprometida. Aunque no te gusten mis formas, pero una persona bien comprometida con lo que te dio muchos años. Para ir cerrando, Néstor, vamos un shot de preguntas. Lo primero que se te venga a la mente. Lo que quieras. ¿Clásico tapatío o nacional? No, el tapatío. Era divertidísimo jugar contra el Atlas y siempre se ríen de mí o les digo, es que en los 80 diarios le ganábamos al Atlas, era bien padre jugar con ellos. Y el América no, el América nos ganaba muy seguido. Chingadazos. Y el Atlas era bien padre jugar contra ellos. No, y era bien bonito. La realidad de aquí en la ciudad, sábado en la noche, precioso jugar contra ellos. Chula. Sí. ¿Libro favorito? Ahorita decías de varios libros. Mi señora le gustan las novelas y yo soy de libros de crecimiento personal o de historias, ¿no? Acabo de leer uno del el saber pensar y nada más es acomodar tus ideas y cómo pensar de los hechos que pasan y de lo que recibes de las demás personas. Bueno, decirte un libro, pues te voy a decir el que me acuerdo más de niño. ¿El que más te marcó? No, te voy a decir el que más me acuerdo de niño, El Principito. Sí, yo también. Mi jefe me lo regaló de chavo. ¿Deportista que admiras ajeno al fútbol? Michael Jordan en su época. Yo recuerdo que iba a Chicago a ver maquinaria. En esa época tenía una fábrica de impresión en cajas y allá había... Una de las, en Alemania, en Düsseldorf y en Chicago eran las dos ferias más grandes y me tocó. Verlo jugar. Siempre quise ir y siempre busqué boletos, nunca pude ir. Para mí un gran ejemplo también, Jordan. Un dato que poca gente conozca de Néstor de la Torre, alguna anécdota. Que como todos, yo creo que estuve a punto de decir, ya no quiero jugar fútbol a los 18, 19 años. Por decepciones. ¿Dentro del fútbol? Sí, cuando te dije de que le dije a los directivos, no, ya saben que ya hasta me voy a Estados Unidos mejor. Me están invitando allá y me pagan un poco, voy a estudiar allá inglés y todo. O sea, como todos yo creo, ¿no? Hubo un momento que dices, ya no. Quieres tirar la toalla, ya, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de música escucha Néstor cuando va solo en su carro? ¿Gusto culposo? Yo soy de rock. ¿Rock pesado? No tan pesado. Cuando existían los músicos de a de veras. No, ahora ya componen mucho con el gusto totalmente va de acuerdo con los ritmos que busca la gente, que sabe que la gente ya está muy estudiado, ¿no? Pero ir un Led Zeppelin, los Beatles y los Rolling Stones, yo era de los Rolling Stones. Sí, me gustaban más. Néstor ahí en la calle en su carro y va rockeando. Y me gustan mucho de los 80 Foreigner y de ese tipo de rock no muy pesado. Pero me declaro más tipo de rock. Néstor, bueno, antes de cerrar, quiero agradecer a nuestro patrocinador, como todos los episodios. Te mandan un detallito, Néstor, Portoblanco, la del botón de madera. Espero que te guste y que sea de tu talla. Por ahí me pasaron un dato que eras M, pero... No les hagas caso. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, René. Gracias por la invitación. Realmente disfruté y realmente es un tema que se habla mucho, ¿no? Se habla mucho, pero se ejecuta poco. Se ejecuta poco. Pasan los años y te das cuenta de lo importante que es y cómo desperdicias tiempo que pudiste haber aprovechado y pudiste haber sido mucho mejor de lo que fuiste. Cuando terminas. Ese es el tema que ojalá... Sé que vamos contra corriente, sé que vamos y nos dicen que esto es locos, pero nos estamos casados con nuestra filosofía y un jugador, un deportista que tome alguno de esos consejos y que llegue a trascender. Mira, es algo que quiero que se vaya permeando y con personas como tú que
dentro y fuera de la cancha has tenido éxito, que lo aprendan y que esos consejos los tomen los jóvenes, la gente que quiere emprender y sobre todo, tú decías algo muy importante, haz lo que realmente te apasione y que también nosotros, bueno, en mi caso que venimos del deporte, que seguimos viendo el deporte, que claro que se puede vivir el deporte en muchos ámbitos, ¿no? El día que puedes trabajar en lo que más te gusta, deja de ser trabajo. Disfrutar el día a día. Es un ¿no? gusto. Néstor, muchísimas gracias. ¿Maneja redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Sabes que no manejo, casi no me gusta meterme a redes sociales. O sea, hubo una época en que por la televisora que estaba me hicieron abrir todo tipo de redes sociales, pero la realidad... No los manejas. Las redes sociales veo mucho el que quiere presumir dónde anda, el que quiere decir qué puedo comer, con quiénes me puedo juntar. O sea, creo que es más snobis que realmente hay poca gente que realmente lo hace con un objetivo de compartir algo. Entonces no manejo muchas redes sociales. Pues bueno, si ven sus redes de Néstor, no las maneja él, así que si le mandan un mensaje y les contestan, ojo. Y no se olviden de seguirme también a mí en mis redes sociales, como René Madero, y nos vemos en la próxima Jugada Maestra. Néstor, muchas gracias. Con mucho gusto, René. Gracias a ti.